todo relacionado también a las patologías que pueden haber en la sangre. Muy bien, gracias. Miranda, ¿verdad? Sí. Ana Mijares. También es importante mencionar que estudia los órganos que producen la sangre, como la médula ósea, el vaso, ganglios linfáticos, desde cómo se forman las células y su función. Y también la coagulación. Exacto, muy bien. ¿Y alguien sabe como qué tipo de patologías ve hematología? Diego. Ajá, síndromes mielodisplásicos, muy bien. Vázquez, María Estefanía. Bueno, yo leí que las principales enfermedades patológicas acerca de pues la hematología viene desde los trastornos, ¿no? Trastornos tanto de glóbulos rojos como glóbulos blancos y también plaquetarios. Algunos ejemplos pues son los que ya nos mencionó mi compañero, pero pues también puede haber coagulopatías como las hemofilias, incluso la enfermedad de von Willebrand. Muy bien. Ok, entonces, pues sí, efectivamente la hematología, como su nombre lo dice, es la rama de la medicina que se encarga en general del estudio de la sangre. Estudio de la sangre, pues lo sabemos, pero lo vamos a ver en el resto del curso. La sangre está en absolutamente todos lados, ¿no? Y de hecho, si ustedes se ponen a pensar, algo muy importante de la sangre, que es muy, o sea, es muy básico y lógico a lo mejor, pero es importante que ustedes tengan muy, muy en claro que algo muy importante de la sangre es que para hacer su función tiene que estar en estado líquido completamente. ¿Qué pasa si la sangre no estuviera en estado líquido? O sea, si se nos coagula esta sangre. Ana Mijares. Genera trombos que pueden generar isquemia en alguna, ¿cómo se dice? En algún órgano. Por ejemplo, donde termina ese trombo, un accidente cerebrovascular o a lo mejor un infarto al miocardio por esos mismos trombos. Uh-huh. Exacto. O sea, sí, hablando de una trombosis, en general esto es lo que pasa. Y de hecho ese es el problema en las trombosis. Pero lo que quiero que entiendan es que tiene que estar, en este caso, por ejemplo, las trombosis arteriales o venosas generan como ciertas complicaciones que pueden ser isquemia, que pueden ser como la falta de irrigación y la falta pues de nutrición al tejido a donde no esté llegando esta sangre. Uh-huh. Pero pues para esto vamos a ver más adelante cuando veamos coagulación, cuando veamos trombosis, es muy importante que la sangre esté en estado líquido porque no nada más lleva oxígeno, transporta nutrientes, transporta electrolitos, transporta todo nutriente y desecho que tenemos en el organismo. Entonces, para que pueda llevar a cabo la función, obviamente tiene que estar en estado líquido para que pueda llegar a todo el organismo, ¿sale? Entonces, la especialidad de hematología pues se encarga del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de la sangre. Algunas no las podemos prevenir, como pues las enfermedades malignas, las leucemias, los linfomas. Es algo que difícilmente vamos a poder nosotros prevenir, incluso sabiendo que hay ciertos factores de riesgo, difícilmente podemos prevenirlas, pero sí podemos diagnosticarlas y tratarlas, ¿sale?
tanto las enfermedades de la sangre como las enfermedades que participan en la producción, digo, como el estudio de los órganos que participan en la producción de las células de la sangre, que como bien lo dijeron, me gustó que desde esta primera clase usaron el término de hematopoiesis. Entonces, los órganos hematopoyéticos, que son principalmente la médula ósea, el vaso, los ganglios linfáticos, y también podemos tener hematopoiesis hepática, que ya es menos común en la adultez, pero forma parte de los órganos hematopoyéticos. Y el estudio de las células sanguíneas nosotros lo vemos mediante morfología. Nosotros, el microscopio es como uno de nuestros mejores amigos y nuestros mejores aliados, porque va a haber ciertas alteraciones que ameriten el estudio de la médula ósea. ¿Qué puede ameritar el estudio de médula ósea? ¿Qué enfermedades ustedes se imaginan que puede ameritar un aspirado de médula ósea? Ana Mijares. La leucemia, principalmente. La leucemia, sí, es de nuestras principales, pues sí, causas de solicitar un aspirado de médula ósea. Pero desde una visitopenia, por ejemplo, ¿qué es la visitopenia? Es cuando dos líneas celulares están bajas. Si una línea celular está baja, por ejemplo, si nosotros tenemos una biometría hemática y vemos que la hemoglobina está bajita, pero todo lo demás está normal, ¿qué tenemos ahí? ¿Hemoglobina bajita? Ana. Un sangrado activo. Ok, bueno, ahí a lo mejor estás buscando ya una causa, que no sabemos qué bajó la hemoglobina, ¿no? O sea, tú estás hablando a lo mejor de un descenso rápido de la hemoglobina, pero si solamente tenemos alterada la hemoglobina, ¿Anemia? anemia. Ajá. Entonces, si nada más tenemos una cifra disminuida, entonces vamos a tener una patología como sospechada. Si tenemos la hemoglobina bajita, va a ser anemia. Si tenemos las plaquetas bajitas, va a ser trombocitopenia, ¿sale? Si tenemos los neutrófilos bajitos, va a ser neutropenia. Y si nada más una de estas líneas celulares está afectada, pero el resto de las líneas celulares está conservada, yo no haría un aspirado de médula ósea si nada más tenemos una línea celular afectada, pero si tenemos a lo mejor en esta biometría hemática una hemoglobina baja y unas plaquetas bajas, ahí, ¿qué diagnóstico ustedes darían o qué diagnóstico sospecharían? Ahí a lo mejor está un poquito más complejo que de primera instancia ustedes digan, ah, tiene esto, ¿no? Porque tenemos dos líneas celulares disminuidas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, justo a partir de dos líneas celulares disminuidas, nosotros tenemos que hacer un aspirado de médula ósea para ir directamente a la fábrica de las células de la sangre, y ver qué está pasando en la fábrica, que a nivel periférico tenemos dos líneas disminuidas. Porque las citopenias, que quiere decir que hay células bajitas de cualquier tipo, las citopenias pueden causarse en médula ósea o en sangre periférica, ¿sale? Puede haber en médula ósea, ¿cómo se causaría? Por falta de producción como tal, ¿sale? El error estaría en la producción, porque la médula ósea es como si fuera la fábrica. Pero puede que la médula ósea esté produciendo adecuada cantidad de células, o sea, la hematopoiesis y la fábrica, la producción esté conservada, pero que al salir a sangre periférica, algo pasa que las destruye, ¿sale? Entonces nosotros, si tenemos dos líneas celulares, tenemos forzosamente que hacer un aspirado de médula ósea a partir de dos líneas celulares bajitas. Obviamente, si tenemos todo bajito, forzosamente tenemos que hacer el aspirado para ver qué está pasando en la médula ósea. Dentro de las causas probables, sí puede ser una leucemia aguda, pero también tenemos las fallas medulares, anemias aplásicas, síndromes mielodisplásicos, etc. Pero podemos buscar enfermedades tanto malignas como benignas. Desde un proceso infeccioso, o sea, un proceso infeccioso muy importante, puede dar una destrucción muy importante de las líneas celulares, ¿sale? Lo vamos a ir viendo más adelante, más a detalle. Pero
¿Cómo nosotros vemos esa médula ósea? Esa médula ósea la tomamos depende de la edad del paciente. Nosotros en pediatría tenemos varios sitios, dependiendo de la edad. En adultos casi siempre puede ser de cresta ilíaca o esternón. Tomamos la sangre de médula ósea, literalmente metemos una aguja al huesito, de ahí aspiramos, por eso se llama aspirado de médula ósea, aspiramos sangre producida en la médula ósea. Y de ahí tomamos varias muestras. Podemos tomar de ahí una muestra para enviar a cariotipo, a genética. Podemos mandar otra a inmunofenotipo, que también lo vamos a ver más adelante, pero es un estudio en donde vemos los marcadores que tienen las células para saber específicamente qué células estamos nosotros identificando en esta médula ósea, o si alguna de estas células tiene ciertas alteraciones en su fenotipo o en su inmunofenotipo, ¿no? Y tomamos una muestra muy pequeñita para nosotros hacer un frotis, ¿sale? En unas laminillas, nosotros con esta sangre hacemos un barrido o un frotis entre estas laminillas y posteriormente las llevamos a tinción. Estas las llevamos a tinción porque sin esta tinción difícilmente puedes ver las características de las células en el microscopio. Y lo que buscas es ver estas laminillas al microscopio. Mediante la forma de las células, mediante las características de cada una de las células, nosotros podemos ver si esa producción, o sea, bueno, podemos ver la producción, o sea, qué tanta celularidad hay en esa médula ósea. Podemos ver también qué características tiene cada una de las células de la médula ósea, si a lo mejor estas células están normales, o a lo mejor vemos que los glóbulos rojos están o sea, bueno, los precursores de los eritrocitos están, no sé, a lo mejor dismórficos o tienen características no normales, o si se ven benignos o a lo mejor reactivos secundarios a un proceso infeccioso tal vez, o si simplemente están inmaduros y encontramos células inmaduras y feas en general, que son los blastos, que son las células malignas, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de una leucemia. Pero para eso nosotros tenemos que estudiar la forma de las células sanguíneas para poder identificarlas al microscopio, y desde un diagnóstico morfológico quiere decir que vemos la forma de las células, podemos nosotros darnos una idea de qué se trata, o sea, de qué enfermedad estamos hablando, o si es algo benigno, si es algo maligno. Y el resto de los estudios nos complementan. ¿Por qué? Porque hay pues ciertas características que nosotros no vamos a lograr distinguir en la morfología. En el microscopio es imposible. Por ejemplo, tenemos nosotros leucemias de células B y de células T, leucemias linfoblásticas de células B y de células T. Tú puedes identificar perfectamente en el microscopio si esas células si esas células que estamos viendo son linfoblastos, o sea, blastos linfoides, o blastos mieloides, o sea, una leucemia mieloide la puedes identificar de una linfoblástica. Pero en el microscopio no puedes distinguir de linfoblastos B a linfoblastos T. Para eso ocupamos el resto de los estudios, como el inmunofenotipo, que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, mediante todos estos estudios, nosotros vamos a poder identificar y tratar tanto enfermedades benignas como malignas. En cuanto a un poquito de antecedentes históricos, en la antigüedad, en la época de Aristóteles y Galeno, se creía que la sangre se formaba en el intestino a través de lo que nosotros comíamos o ingeríamos en los alimentos. Posteriormente, esto se iba al hígado para seguir formándose la sangre, y del hígado iban a su destino final, que era el resto de los tejidos. Imaginen que esto se creyó por 17 siglos, o sea, no fue una época muy pequeña en la que se creyó esto, y claramente lo que se decía en ese momento, y lo que obviamente se creyó por 17 siglos, pues era la verdad absoluta para ellos, ¿no? Hasta 1628, que llegó William Harvey, que me imagino que han visto esta imagen en distintos lugares, quiero pensar.
según yo, esta imagen es muy conocida, esta pintura es muy conocida, él es William Harvey, y él fue el que describió y descubrió también, mediante la observación, mediante todos sus estudios, que pues la circulación era distinta, que la circulación funcionaba distinta y que el corazón era quien bombeaba y hacía que la sangre circulara por las venas, como lo conocemos hoy en día, con un poquito de cosas distintas, pero a grosso modo él estaba en ese momento desmintiendo lo que se creyó por 17 siglos en un escrito que él publicó, que se llama De Motu Cordis, en donde pues él describía todo esto. Obviamente en ese momento es como si a nosotros, que hemos creído por mucho tiempo que el corazón bombea sangre hacia la circulación, es como si a nosotros llegaran ahorita y dijeran como no, es que el cerebro es el que bombea todo, ¿no? Todos obviamente lo tomaron de loco y lo desprestigiaron mucho porque estaba en contra de lo que se había creído por mucho tiempo, ¿no? Posteriormente, pues ya se confirmó su teoría y ya yéndonos mucho más adelante, tenemos que en 1957 Kircher descubrió, fue el primero en visualizar lo que creemos nosotros que fueron ya las células sanguíneas. Él los describió como gusanos en la sangre, pero realmente él estaba viendo por primera vez células sanguíneas. En 1647, Anton van Leeuwenhoek vio por primera vez los glóbulos rojos. En 1800, Bisocero describió placas pequeñas, distintas al resto pues, de las formas que él alcanzaba a distinguir en la médula ósea o en la sangre en general. Y estas placas pequeñas son lo que ahora conocemos como plaquetas, porque más adelante les voy a ir presentando también imágenes tanto de frotis sanguíneos como pues de laminillas de sangre periférica. Pero las plaquetas, bueno, miren, sería esta una plaquetita. Las plaquetas en general van a verse así, como placas, pues sí, placas muy pequeñitas a comparación del resto de las células. Sale estas placas, si ustedes se fijan, vean, este es un eritrocito, estos son neutrófilos, linfocitos. Entonces, estas plaquitas, pues nada que ver con el tamaño del resto de las células. Entonces, estas placas pequeñas es lo que posteriormente se denominaron como plaquetas. En 1902, James Horner Wright fue el que, al que debemos la tinción de Wright. Esta tinción de Wright para nosotros es sumamente importante porque, como les comentaba, sin esta tinción de Wright nosotros difícilmente podríamos distinguir las características cuando nosotros vemos al microscopio. De hecho, esto es la laminilla, ¿no? La laminilla en la que yo les decía que hacemos el frotis. Aquí podemos hacer frotis de sangre periférica, literalmente del tubo morado del que toman la BH, podemos tomar una gotita y de ahí hacer un frotis de sangre periférica o o del aspirado de médula ósea, pues hacer los barridos con las laminillas para posteriormente teñirlas. Esto ya está teñido porque si ustedes se fijan está moradito. Normalmente cuando hacemos el barrido de la sangre, ¿cómo se debería de ver? Rojo, ¿no? Rojo. Aquí ya está teñido. Entonces, mediante esta tinción nosotros al microscopio podemos ver esto. Estas características, o sea, esta forma, yo puedo saber que este es un neutrófilo por la forma de su núcleo, por la forma, este es el núcleo, este es el citoplasma, por la forma, el tamaño del núcleo, las características, qué tan como teñido está ese núcleo, qué tan fuertemente teñido está ese núcleo. Yo puedo ver también qué tan madura está la célula, ¿sale? Y todas estas características yo sin la tinción no podría verlo. Yo aquí nada más viera un fantasma, o sea, puedo ver a lo mejor que hay una célula, pero yo no podría distinguir qué tipo de célula es porque
Para eso yo necesito poder ver este núcleo, ¿sale? Y no lo podría ver sin esa tensión de Wright. Ahora, a grosso modo, nosotros pues tenemos un volumen sanguíneo específico. Se dice que el hombre va a tener de un 6 a un 8% del peso corporal total, que es aproximadamente de 5 a 6 litros o 71 mililitros por kilo de peso, ¿sale? Y la mujer va a tener de un 5.5 a un 7% del peso corporal total, que representaría 65 mililitros por kilo de peso o de 4 a 5 litros en total. Ustedes me pueden decir qué funciones tiene la sangre o qué componentes tiene la sangre. Ana. Está compuesta, bueno, los eritrocitos, es por eritrocitos, y los eritrocitos están formados por hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno a través de todo el cuerpo. Aparte de todo, hay células de defensa, glóbulos blancos que se encargan de mantener la defensa, el sistema inmune de todo el cuerpo. Ok. ¿Alguien no ha levantado la mano? Estefanía. Bueno, las funciones principales de la sangre, pues principalmente es el transporte de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono, incluso algunas hormonas. Bueno, la mayoría, todas las hormonas, pues. También la defensa, no sé, con respecto a las células inmunes y algunos anticuerpos. Y también muy importante la hemostasia, nos ayuda a todo lo de el proceso de coagulación y la reparación de algunos tejidos, bueno, de todos los tejidos. ¿Qué más? ¿Qué más? También la regulación de temperatura nos ayuda en eso también. Muy bien. Ok, Diego. Ok, ahí nada más corrigiendo, o sea, porque sí, justo, qué bonito que leyeras que son fragmentos celulares, literalmente son fragmentos celulares, solo no vienen de los hematíes, son los glóbulos rojos como tal, los hematíes, sí, es el otro nombre que le dan a los glóbulos rojos, vienen de los megacariocitos, ¿sale? Sí, muy bien, Luis, vienen del megacariocito. El megacariocito lo que hace es, nosotros lo vamos a ver ahorita. Bueno, de hecho creo que en esta misma clase traigo como una mini introducción de cada una de las líneas celulares. Pero el megacariocito, como su nombre lo dice, es la célula más grande que nosotros vamos a encontrar en la médula ósea. Pero, ¿cómo ustedes creen que salen las células de la médula ósea a sangre periférica? No sé si las manitas que están ahorita levantadas son para participar ahorita, Diego y Fanny. De la médula ósea a sangre periférica, salen por unos poros y unos sinusoides, unos vasos muy pequeñitos. Entonces, ese megacariocito, si yo les digo que es la célula más grande que está en la médula ósea, jamás en la vida podría salir a sangre periférica porque es muy grande. Entonces, lo que hace es que extiende bracitos, y de ahí saca fragmentitos. Esos fragmentitos son los que van a salir a sangre periférica y van a ser las plaquetas. Es muy peculiar que estrictamente hablando son fragmentos celulares, ni siquiera tienen un núcleo como tal. El núcleo lo tiene el megacariocito, pero este fragmento celular es más célula que todas las células del organismo. La verdad es que es tiene
miles de funciones. Obviamente siempre lo relacionamos más con la coagulación como tal, pero la verdad es que tiene muchísimas funciones, y es muy astuta, tenemos funciones incluso inmunológicas. A lo que voy con todo esto es que es muy peculiar que se llame un fragmento celular cuando tiene muchísimas más funciones que una célula cualquiera del organismo, ¿sale? Es una célula. Ok, entonces, efectivamente, pues la sangre, a grosso modo, tenemos funciones de transporte de oxígeno, que es lo que relacionamos siempre con la sangre. Transportamos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono, pero también transporta glucosa, proteínas, grasas, nutrientes, repito, electrolitos, hormonas, súper importante, o sea, transporta hormonas. Imaginen que sin la sangre, las hormonas no podrían transportarse. Nada podría transportarse si no tuviera la sangre. Aún existiendo las venas, no habría manera de transportar, si no tuviéramos la sangre en el organismo. Y por eso precisamente necesita estar en estado líquido para que transporte todo lo que tiene que transportar al resto del organismo, al resto de los tejidos, conecta incluso prácticamente todos los sistemas del organismo. O sea, ¿cómo se supone que las hormonas, si ustedes recuerdan, funcionan con qué? Con retroalimentación. ¿Cómo sensa? O sea, ¿cómo es esa retroalimentación si no lo sensan en la sangre? ¿Sale? Entonces, imaginen qué importante es la sangre y sin la sangre el resto del organismo prácticamente no funcionaría. O sea, no funciona la sangre, digo, no funciona el cuerpo humano sin sangre. Y pues obviamente va a movilizar desechos del organismo en general. La composición de la sangre, pues tenemos el plasma, que el plasma es donde principalmente tenemos todos estos componentes, o sea, las hormonas, los electrolitos, la glucosa, el agua, los gases del organismo, las proteínas, los desechos, todo esto está compuesto o está principalmente en el plasma. Aquí también están, si ustedes se fijan, están las proteínas, ¿sale? Este es muy importante porque sé que esto va a ser en el tercer parcial y va a ser al final de todo el curso, pero el plasma, al tener las proteínas, va a ser también el responsable de las reacciones alérgicas en las transfusiones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros transfundimos, por ejemplo, plaquetas, las plaquetas pueden incluir o contener plasma, ¿no? Al transfundirlas. Entonces, hay algunos, o sea, uno de los efectos o de las reacciones transfusionales que podemos tener son las reacciones alérgicas y estas son debidas pues a proteínas en el plasma. Entonces nosotros tenemos la opción de desplasmatizar plaquetas. Entonces, si nosotros las pasamos desplasmatizadas, no tendríamos por qué hacer ya reacción porque ya quitamos el componente que puede hacer la reacción alérgica, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos el plasma, que es en donde están todos estos compuestos. Tenemos también, pues, la parte aparte, o sea, esta de hecho es una muestra de sangre si nosotros centrifugamos, ¿sale? Si nosotros centrifugamos y dejamos ahí, esta sangre se va a separar. Entonces tenemos esta rayita blanca que prácticamente aquí están tanto los leucocitos como las plaquetas. Y la parte rojita, pues es obviamente los glóbulos rojos. ¿Por qué es menos común por qué creen que sea menos común que haya reacción alérgica al concentrado eritrocitario? Si ustedes ven esta imagen y con lo que les acabo de decir. Cuando nosotros transfundimos, cuando nosotros transfundimos la
la sangre, cuando nosotros donamos sangre, no sé si ustedes han donado sangre y si no, los invito a que lo hagan, por favor, porque hace mucha falta la donación altruista. Cuando nosotros donamos, podemos donar sangre total, podemos donar plaquetas nada más, podemos donar, o sea, bueno, pero cuando nosotros donamos sangre total, que en las campañas, por ejemplo, de donación, lo que hacemos es donar sangre total y después ellos separan los componentes, ¿sale? Y separan, por ejemplo, los glóbulos rojos y de ahí tenemos el concentrado eritrocitario. Separan las plaquetas y de ahí tenemos los concentrados plaquetarios y separan el plasma también, que de ahí pues tenemos el plasma fresco congelado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también tenemos los factores de coagulación en el plasma. También es importante, porque cuando tenemos tiempos de coagulación prolongados, ¿qué es lo que transfunden? Generalmente plasma. Entonces, si nosotros transfundimos concentrado eritrocitario, lo que estamos transfundiendo es estos globulitos rojos. En teoría, ahí estamos transfundiendo sin el plasmita, ¿no? Entonces, por eso tenemos como menos efectos. Ahora, vamos a dar como una introducción muy general de cada una de las líneas de las células sanguíneas. Bueno, aquí son 3 líneas celulares las que tenemos principalmente. Que son la serie roja, que son los eritrocitos, que esto, la serie roja, los leucocitos van a incluir, bueno, también lo vamos a ver ahorita, para no confundirlos. Entonces, a grosso modo, tenemos 3 líneas celulares. Los eritrocitos, que es la serie roja, los leucocitos, o la serie blanca, y las plaquetas, ¿sale? A esto yo me refería a que podemos tener nada más una citopenia, o sea, a lo mejor nada más estar afectada los leucocitos o los eritrocitos o las plaquetas, pero solo una línea afectada. O podemos tener bicitopenia, o sea, 2 líneas celulares afectadas. Pueden ser leucopenia o neutropenia y plaquetopenia o trombocitopenia. O anemia y trombocitopenia, o anemia y neutropenia. ¿Me explico? Si tenemos dos líneas celulares, tenemos una bicitopenia. Y si tenemos las 3 líneas celulares, tenemos algo que se llama pancitopenia, ¿sale? O sea, todas las líneas celulares están afectadas, ¿sale? O están disminuidas. Ahora, entonces, empezando con los eritrocitos. Los eritrocitos yo creo que son los más conocidos por todos desde primer año, yo creo. Estas son células bicóncavas, o sea, si ustedes se fijan aquí, tenemos que está cóncavo y acá también está cóncavo. Estas carecen de núcleo, están anucleadas. ¿Sale? Esto va a ser muy importante. Bueno, el tamaño es de 6 a 8 micras. La vida media es de 120 días. Esta vida media es, según yo, muy preguntada en sus exámenes, en los exámenes de la vida. ¿Por qué creen que es importante saber la vida media del eritrocito? ¿Ana? Para saber si están maduros o no. Ok. Y cuando nosotros estamos teniendo una vida media más corta, ¿qué puede estar pasando? Que los eritrocitos se están destruyendo por alguna razón. Exacto, que es la hemólisis. Entonces, la hemólisis es disminución de la vida media del eritrocito. Entonces, es disminución de la vida media del eritrocito por alguna razón, porque se están destruyendo por alguna razón y en algún sitio, porque cuando veamos anemias hemolíticas vamos a ver que pueden destruirse de manera autoinmune o pueden destruirse de manera mecánica, dentro de los vasos sanguíneos o en el vaso, en el órgano, pues como tal. Y el tamaño también nos sirve a nosotros como hematólogos porque
nosotros al eritrocito le decimos que es como nuestra reglita. Nosotros, mediante el eritrocito, vamos a tener como una medición del resto de las células. O sea, yo tengo aquí un eritrocito y yo sé que este eritrocito mide de 6 a 8 micras. Entonces, voy a saber que una célula, esta a lo mejor no es muy valorable porque está casi del tamaño del eritrocito, pero mediante el eritrocito yo puedo saber más o menos cuánto mide esta celulita, que yo pudiera pensar que a lo mejor unas 10 micras mide esta célula, pero es como nuestra regla, ¿no? O sea, nuestra regla medidora, pues. Las funciones, a grosso modo, el transporte de oxígeno, la hemoglobina es su componente más importante, es el componente citoplasmático más importante, y es el que nos permite medir la serie roja como tal. O sea, las anemias nosotros las identificamos mediante la hemoglobina en las biometrías hemáticas, ¿sale? ¿Por qué también creen que es importante que estén anucleadas, que no tengan núcleo? A ver, ¿Esto? Ah, bueno, Fátima, Luis, Em, Fátima primero, ajá. ¿Yo primero o primero eras tú? No, Fátima. Bueno, por lo que yo sé es para una mayor capacidad de almacenamiento, por ejemplo, de oxígeno para mayor distribución a los órganos. Ok. Luis. Sí, pues más o menos lo mismo es para que quepa más hemoglobina, ¿no? Que es la que transporta el oxígeno y dióxido de carbono. Ok. ¿Alguien más? ¿Erasto? Pues bueno, yo también conocía una patología donde cuando ustedes observan al microscopio y estos tienen núcleo, se refiere a que son, bueno, los eritrocitos son sacados de forma temprana de la médula ósea. Sí, súper bien, súper bien. Bueno, justo por ahí va mi comentario. Normalmente en médula ósea los precursores, toda célula más inmadura va a ser más grande. Como que la maduración normal en médula ósea, cuando veamos hematopoiesis lo vamos a ver. Pero entre más joven es la célula, más grande es. Va madurando y va haciéndose más chiquita porque va preparándose para salir de la médula ósea a sangre periférica. Y de manera ideal, el eritrocito inicialmente sí tiene núcleo. De hecho, en la médula ósea nosotros vemos los precursores o los eritroblastos, los vemos con núcleo y también en base a las características nosotros vamos viendo qué tan joven es ese eritroblasto o ese eritrocito inmaduro, ¿sale? Cuando vemos, va madurando y va haciéndose el núcleo más chiquito, chiquito, chiquito y se va haciendo hacia la periferia. Cuando ya va a punto o sea, cuando ya está casi maduro, entonces se hace el núcleo muy pegadito a la periferia porque ese núcleo se va a expulsar. Idealmente se expulsa antes de salir a la periferia. Es importante que o sea, a nivel periférico, de preferencia no tenga núcleo, porque ¿qué es lo que hace o sea, este eritrocito para transportar el oxígeno a todos los tejidos tiene que pasar por vasos extremadamente pequeñitos, ¿sale? Por vasos micro. Entonces, este eritrocito tiene que poder súper moldearse, hacerse taquitos si es necesario para pasar por ahí. Si este eritrocito tuviera núcleo, ¿ustedes creen que podría hacer todo esto? Fátima, o, ¿o es de la manita que tenías hace rato? Sí, Doc, perdón. Ok. Maciel también tenía la manita. No, doctora, no creo que pasen. Necesitan a fuerza, como moldearse extremadamente para que pasen. Justamente el núcleo no les ayuda a pasar por esos capilares. Exacto. Y si no puede pasar, pues probablemente se destruya, ¿no? Entonces,
Ok, posteriormente vamos a ver que parte de las características de la membrana del eritrocito justo son estas, o sea, darle esta flexibilidad o esta maleabilidad para que pueda moldearse y modificarse y adaptarse y pasar a donde tenga que pasar para las funciones, para pues, sí, llevar a cabo todas las funciones de transporte de oxígeno, que es como la principal función del eritrocito. Pero justo mediante esta composición también de oxígeno y dióxido de carbono, también nos ayuda a regular o amortiguar este pH. Los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos en general, ¿no? O bueno, así se les llama, los glóbulos blancos o la serie blanca. Sin tinción, lo que yo les comentaba es que son prácticamente incoloros. El eritrocito, a lo mejor sí lo podemos ver en un frotis de sangre periférica sin teñirlo, pero los leucocitos prácticamente son fantasmitas transparentes que sin esa tinción yo no podría identificar esto. Vean, todos estos son leucocitos. Su principal función es como, pues justo, la defensa, a grosso modo, a agresiones externas. Y esto lo hace ya sea mediante respuesta inmune celular o humoral, mediante los linfocitos, las células plasmáticas, los eosinófilos, o mediante la fagocitosis, que son mediante los neutrófilos o monocitos, le puse monolitos. Si ustedes se fijan, estos son súper distintos unos de otros. Y si nosotros, ¿qué los hace distintos? O sea, ¿cómo ustedes lo distinguirían al microscopio? Estos. ¿Ana? Bien como dijo, por el núcleo, creo que es la forma más fácil de distinguirlos y por sus gránulos, porque hay unos que tienen sus granulitos más grandes que otros. Exactamente, exactamente. O sea, unos tienen granulitos más grandes que otros. El núcleo, el neutrófilo en banda, como su nombre lo dice, es una bandita. El neutrófilo ya polisegmentado, esta bandita esta bandita que era el núcleo, ya se segmentó. Si ustedes se fijan, aquí ya está segmentado. El núcleo se segmenta. Así puedo yo distinguir este de este. Si yo no pudiera ver el núcleo, yo no podría distinguir un neutrófilo en banda de un neutrófilo polisegmentado o de un eosinófilo, que a lo mejor aquí la forma sí, la forma de la célula en general pudiera estar ahí un poquito distinta a las otras, pero la verdad es que si yo no pudiera, aquí lo principal que me ayuda para el eosinófilo justo son los granulitos. Ustedes en el microscopio, el eosinófilo es el que es más, quien no sabe nada de morfología, el eosinófilo lo distingue porque es el que se ve completamente rosita. De hecho, se llama eosinófilo porque tiene tendencia a teñirse con la eosina. Bueno, va a estar completamente rosita, va a tener gránulos muy, muy rositas que nos van a ayudar a distinguir este eosinófilo. Pero si ustedes se fijan, sí necesito yo la tinción, porque si yo no pudiera, sin la tinción, yo no puedo ver el núcleo. Yo no puedo ver el núcleo ni puedo ver los gránulos que hay en el citoplasma. Entonces, si no existiera la tinción, yo vería fantasmas, o sea, a lo mejor vería como que hay ahí una celulita, pero no podría ver nada más y obviamente yo no podría distinguirlos. Por eso es muy importante la tinción y por eso vivimos de la tinción de Wright. Entonces, dentro de los leucocitos, tenemos a los granulocitos, y también tenemos, bueno, ¿por qué creen que son granulocitos? Está como muy obvio, pero ¿Ana? Porque tienen gránulos en su interior. Exacto, tienen sus granulitos, ¿no? Entonces, dentro de los granulocitos vamos a tener los neutrófilos, que pueden ser en banda o pues polisegmentados o ya segmentados. El eosinófilo, que va a tener gránulos muy importantes, rositas, muy rositas. Ustedes de verdad, les voy a mandar al ratito a lo mejor una foto de alguna médula ósea en donde ustedes
van a distinguir sí o sí los eosinófilos, porque son los únicos rositas en la médula ósea o en los frotis. Y los basófilos también son muy distintivos porque nosotros les llamamos que son los supertóxicos. Los basófilos van a tener gránulos, si ustedes se fijan, vean los gránulos de los demás, van a ser como los neutrófilos van a tener gránulos muy finitos, los eosinófilos van a tener gránulos un poquito más gruesos y rositas, pero los basófilos van a tener gránulos intensos, van a estar súper llenos de granulitos y van a ser gránulos más azulitos, ¿sale? Y les decimos que son los tóxicos porque pues justo son los responsables de iniciar las reacciones de hipersensibilidad, de anafilaxia, son los responsables de la anafilaxia, de las alergias, del asma, etc. Los eosinófilos también van a ser responsables de la reacción frente a ciertas alergias, van a contener histamina. Por eso cuando tenemos alergias tenemos una eosinofilia. Los neutrófilos en banda, el neutrófilo como tal, cuando va madurando, el neutrófilo en banda sí es ya maduro, pero es menos maduro que el neutrófilo segmentado. El neutrófilo segmentado, hagan de cuenta que esta bandita es el mismo núcleo, pero de hecho, antes de esto, esa bandita estaba como un corazoncito o como unas pompitas, decimos, y luego se va esta hendidurita, esta, va haciéndose de aquí, va haciéndose más para acá, y entonces ya se hace una bandita. Cuando pasa del 50%, se hace una bandita, y después se va segmentando más y va a formar el segmentado, ¿sale? Que es como la forma más madura de los neutrófilos. Pero ambos nos van a ayudar frente a infecciones bacterianas principalmente. Cuando tenemos neutrofilia, pues lo que nos enseñan desde siempre es que la neutrofilia se asocia a procesos infecciosos, sobre todo bacterianos, ¿sale? Y de los neutrófilos es importante porque tenemos patologías hematológicas que pues son causadas por la neutropenia. De hecho, hay neutropenias congénitas que vamos a ver más adelante, en donde tenemos pues mayor predisposición, obviamente, a procesos infecciosos. O sea, a lo mejor nosotros que tenemos neutrófilos normales, pues nos va a dar un proceso infeccioso, pero este proceso infeccioso, mediante la acción de los neutrófilos, se va a controlar. A lo mejor va a dar una respuesta inflamatoria suficiente, sistémica, porque obviamente nuestro sistema inmune está competente, pero en las neutropenias congénitas no tenemos la manera de darle frente y tenemos que los procesos infecciosos pequeños se pueden complicar de manera importante. Y aquí también tenemos pues los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos, los monocitos es un macrófago como tal. Los macrófagos, bueno, nosotros tenemos que estos monocitos van a estar, o sea, salen de médula ósea, ¿no? Posteriormente salen de médula ósea y van a los tejidos. Y si yo estoy diciendo que son macrófagos, ¿dónde tenemos macrófagos en el organismo? ¿Recuerdan qué son los macrófagos? Luis. Pulmones, riñón, piel. Exacto. ¿Y qué hacen los macrófagos? ¿Qué son? Miranda. Pues los macrófagos literalmente se comen a la célula. Bueno, sí, prácticamente eso. Cuando a lo mejor ya, o sea, hay un proceso que necesitan que se mueran, entonces los tienen que fagocitar. Ok. Ok, ajá, fagocitan, ¿no? O sea, ¿y dónde están? Están en prácticamente todo el cuerpo. O sea, estos están en prácticamente todos los tejidos, pero si ustedes recuerdan, ya cuando pasa a cada uno de los tejidos, ahorita Luis mencionó piel, hígado, pulmones, cuando pasan a cada uno de estos tejidos, algunos
ya cambian de nombre, pero siguen siendo macrófagos. O sea, si ustedes recuerdan, no sé si recuerdan, hay nombre específico para el macrófago que está en estos sitios, pero sigue siendo un monocito que salió, se fue al tejido, se especializó en ese tejido, que sigue siendo un macrófago, ¿sale? Pero entonces, ese macrófago, antes de estar en su tejido específico, salió de médula ósea como un monocito, ¿sale? También fue creado en médula ósea, fue producido en médula ósea. Los linfocitos pues nos ayudan en la inmunidad en general, ¿sale? Van a tener una respuesta o van a formar parte de la respuesta humoral y nos van a apoyar frente a infecciones virales y también podemos tener una linfopenia en los pacientes con inmunodeficiencia. Estos linfocitos son los que cuando tenemos ciertas mutaciones o tenemos, ahorita se sabe de factores como múltiples, que es como, la palabra, bueno, tenemos, sí, es como una etiología multifactorial, ¿no? O sea, ya hay muchos factores que son ahorita, pues causantes de malignidad. Pero si tenemos una alteración en la producción de estos linfocitos, vamos a tener alteración en la maduración. Y si tenemos una sobreproducción y alteración en la maduración de este linfocito, va a causar, o bueno, va a ser lo que encontremos en las leucemias. Pues en las leucemias vamos a encontrar una leucocitosis, podemos encontrar una leucocitosis a expensas de linfocitos inmaduros o linfocitos malignos, que son los linfoblastos, ¿sale? Este es el linfocito maduro, si ustedes se fijan, este es el linfocito. Mediante las características que nosotros veamos al microscopio, si lo vemos, generalmente los blastos, yo les dije que entre más inmadura estaba la célula, estaba más grande, ¿no? Entonces, los blastos, los linfoblastos, nosotros los vamos a ver en el microscopio como más grandes de lo normal. El citoplasma va a estar muy pequeño, o sea, el citoplasma va a estar muy pequeño a comparación del núcleo. El núcleo va a estar muy grande. Ese núcleo normalmente, cuando va madurando, también va disminuyendo de tamaño, se va compactando. Y podemos tener nucleolos, vamos a tener como muchas características de inmadurez como tal. ¿Sale? Y las plaquetas. Las plaquetas va a ser la única célula en médula ósea que en su maduración, en lugar de disminuir de tamaño, aumenta de tamaño. El megacariocito más inmaduro, que es el megacarioblasto, en médula ósea va a estar pequeñito. Y después lo que tiene esta célula es que su núcleo se va a ir dividiendo. Se va a ir dividiendo y va a ir haciendo la célula más grande cada vez hasta llegar al megacariocito maduro. El megacariocito maduro les dije que iba a ser la célula más grande que nosotros encontramos en la médula ósea. Y si ustedes se fijan, va a tener estos chipotitos, ¿sale? Estos chipotitos, aquí por ejemplo se está desprendiendo, aquí ya se desprendió una. ¿Qué dijimos que era esto? Una plaqueta. Una plaqueta, exactamente. Esto es lo que desprende. Por eso se dice que son fragmentos celulares, porque vienen de un megacariocito, que es una célula gigante, y de las células se van a desprender, de estos chipotitos se van a desprender lo que son las plaquetas como tal. El megacariocito va a formar muchas plaquetitas y las va a mandar a sangre periférica, ¿sale? Estos principalmente se relacionan con la hemostasia primaria, pero más adelante vamos a ver que no solamente nos ayuda en la hemostasia, o sea, en la formación del coágulo como tal, sino que también tiene una función inmunitaria, de manera que incluso ustedes
van a ver que puede haber trombocitosis o trombocitopenia, que quiere decir que están más arriba o más abajo de lo normal, en procesos infecciosos. Incluso en procesos infecciosos importantes hay algo que se llama trombocitosis reactiva. Nosotros tenemos que la cifra plaquetaria normal, o sea, las plaquetas normales que deberíamos manejar en el organismo son de 150,000 a 450,000 plaquetas, ¿sale? Si nosotros tenemos más de 450,000, ¿cómo le llamamos a eso, Samsara? Podría ser cuando hay un mayor número de plaquetas. Sí. Ahorita lo dije. Es una trombosis. No. Y no quiero que se me confundan ahí porque fíjense que hubo un semestre en el que sí se me confundieron un poquito con esos términos. ¿Sería una trombosis reactiva? Trombocitosis. Porque la trombosis, ¿qué es? La trombosis la mencionó, si no me equivoco, Ana, cuando inició la clase. Es cuando se forma un trombo y llega a circulación. Trombosis es una cosa, que es la formación, sí, de un trombo que tapa un vaso sanguíneo, ya sea arteria o vena. Trombosis es una cosa, trombocitosis es otra. O plaquetosis también se le puede decir, pero generalmente se le llama trombocitosis. Entonces es la trombocitosis, ¿sale? Si tenemos arriba del límite superior de plaquetas, tenemos una trombocitosis. Y si tenemos abajo de 150,000, Trombocitopenia. trombocitopenia. Todo lo que termine en osis es hacia arriba y lo que termine en penia es hacia abajo, ¿sale? Vean el tamaño, de 2 a 4 micras, o sea, son chiquitititos, ¿sale? La vida media es de 7 a 10 días aproximadamente y nos ayuda para reparar y mantener la integridad de los vasos sanguíneos. Y también, como les dije, tienen un componente o una función también inmune, entonces también nos ayudan en la defensa. Y es por eso que en procesos infecciosos podemos encontrar de manera pues esperada que las plaquetas pueden bajar o subir en procesos infecciosos. Pueden a lo mejor bajar leve o a lo mejor no modificarse, ¿no? Pero sí pueden los procesos infecciosos bajar un poquito o subir un poquito o muchísimo estas plaquetas de manera reactiva, y no hay un tratamiento en los casos en los que sea secundaria, no hay un tratamiento específico, porque ¿qué es lo que necesitamos para que, si estamos viendo que el proceso infeccioso está causando que las plaquetas bajen o suban, y bajan o suben porque son parte del sistema de defensa, ¿sale? Entonces, si estamos viendo que por eso están bajas o altas, ¿cómo creen que van a corregirse? Manejando la infección. Manejando el proceso infeccioso. Se resuelve el proceso infeccioso y las plaquetas van a volver a su normalidad, ¿sale? Porque ya hicieron su función, o sea, ya ayudaron lo que tuvieron que ayudar, entonces ahora ya no me necesitan, ya no necesitan que produzca más, o ya no me están consumiendo, ya no necesitan que los ayude, entonces vuelvo a mi normalidad, ¿sale? Entonces, en las trombocitosis reactivas pueden llegar hasta 1,000,000 o más de plaquetas. O sea, imaginen, si lo normal es de 150,000 a 450,000, en las trombocitosis reactivas nos solicitan interconsulta porque de pronto su niño, el paciente hospitalizado, digo niño porque yo soy pediatra, ¿no? Pero el paciente hospitalizado con un proceso infeccioso salió con 900,000 plaquetas o con 1,000,000 de plaquetas, ¿no? Entonces, nos solicitan interconsulta, pero generalmente la mayoría de las trombocitosis reactivas no amerita tratamiento. Sobre todo, bueno, nosotros en pediatría menos, porque hay menos riesgo de trombosis en los pacientes pediátricos que en los adultos. En los adultos de pronto se agregan más comorbilidades, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la obesidad, etcétera, que podemos tener en los niños, pero es un poquito menos frecuente. Y en los adultos a lo mejor sí puede llegar a ser necesario la antiagregación plaquetaria. En lo que las plaquetas bajan, antiagregamos un poquito para evitar
que se trombosen, ¿no? Porque pueden ser muchísimas, de manera que pueda causar un poquito de hipercoagulabilidad ahí. Y para el abordaje de estudio, bueno, esto a lo mejor lo vamos a ver más a grosso modo, lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante a lo mejor que ustedes vayan teniendo en cuenta que algo muy, muy básico para la hematología es la biometría hemática. Es nuestro principal estudio o el estudio más básico que tenemos, que a todos se los pedimos, ¿no? La biometría hemática nos ayuda no solo a ver si están altos o bajos las plaquetas o los neutrófilos o la hemoglobina, sino que también mediante los índices hematimétricos ustedes pueden darse una idea de qué tipo de alteración o qué tipo de anemia pueden tener los pacientes. En la biometría hemática, obviamente vamos a ver estos parámetros, ¿no? Lo que casi siempre ven primero es la hemoglobina, ¿sale? La hemoglobina es la que más nos sirve para definir la anemia, ¿sale? La medición de la hemoglobina, pues de hecho, para la definición de la OMS, para la definición de los distintos grupos de estudio, la definición de la anemia es la disminución de la hemoglobina, ¿sale? Esta nos ayuda siempre a definir tanto la anemia como clasificar el grado de anemia que presentan los pacientes, ¿sale? El número de hematíes, no es tan fiable para el diagnóstico de las anemias. Los hematíes dijimos que eran los glóbulos rojitos, ¿no? Entonces, si tenemos una elevación del número de hematíes, lo podemos tener en las policitemias, que son enfermedades que vamos a ver más adelante, pero donde hay una producción excesiva de estos glóbulos rojos. Y si tenemos una disminución, pues puede estar presente en las anemias. Lo normal es de 4 a 6 millones, ¿sale? La hemoglobina. Esta es, le puse, bueno, esto viene como normal, pero la verdad es que la hemoglobina, el nivel de hemoglobina normal es en base a 1000 factores, a el sexo, a la edad, a el lugar en el que se encuentren incluso, porque ¿por qué creen que el lugar de donde sea el paciente o donde se encuentren ustedes es importante? Ana. Por el oxígeno. En este caso, nosotros, o bueno, sí, la cantidad de oxígeno. ¿Qué es la presión de oxígeno? Dependiendo de eso, si nuestro cuerpo detecta que le falta oxígeno, va a empezar a liberar eritropoyetina que va a estimular la eritropoyesis, o sea que se hagan más eritrocitos, pero todo va a depender del nivel de la presión a nivel del mar en donde nos encontremos. Por ejemplo, Veracruz, que está en un estado más bajo, a nosotros Tlaxcala, que estamos en una altura más a nivel del mar, podemos encontrar esa variación, pero es más por eso, por la cantidad de oxígeno que nosotros estamos recibiendo. Exacto, que están requiriendo también, más bien, que están requiriendo, porque justo, o sea, no va a ser la misma hemoglobina o los mismos eritrocitos que requieran en Veracruz a los que requieren ustedes, ¿sale? O a los que requieren en el Everest, ¿sale? Definitivamente, con la altura se va requiriendo más, entonces, a lo mejor 12 gramos de hemoglobina u 11 gramos de hemoglobina en Veracruz puedan ser tal vez suficientes para que lleve a cabo sus actividades sin ningún problema, sin ninguna repercusión, y a lo mejor a nivel del mar no le causa una repercusión hemodinámica, como si llegan acá. Cuando yo soy de Tamaulipas, cuando yo me mudé a la Ciudad de México, yo llegué y o sea, caminaba media cuadra y yo ya estaba agitadísima, porque yo venía de un nivel muchísimo más bajo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por eso va a variar la definición y los grados de la anemia o lo normal requerido, dependiendo de el sexo, porque también no va a ser la misma cantidad de hemoglobina en un hombre, en una mujer, en un recién nacido, en un anciano,
los requerimientos son distintos, ¿sale? Entonces la normalidad va a ser distinta, pero a grosso modo de 12 a 16 es un parámetro aceptable o normal en la gran mayoría de los lugares. El hematocrito, la verdad es que el hematocrito yo creo que es de los valores que a lo mejor nos sirven un poquito menos en cuanto a al estudio de las anemias, porque la verdad el hematocrito es el volumen que van a ocupar los glóbulos rojos o los hematíes respecto al total de la sangre. Y este parámetro casi siempre va a ser la hemoglobina por 3. La hemoglobina por 3 nos va a dar el parámetro del hematocrito. El volumen corpuscular medio. Nos sirve muchísimo para clasificar las anemias. Va a ser en centilitros y va a ser justo el promedio del volumen que tienen esos eritrocitos. O sea, lo normal es de 80 a 100. Apréndanse esto. Normal es de 80 a 100 centilitros. Porque en base a esto, las anemias se van a clasificar en microcíticas o macrocíticas, ¿sale? Microcíticas, obviamente, si están menos de 80 centilitros, ¿sí? Si el volumen corpuscular medio está menos de 80, entonces son microcíticas. Estamos viendo ahí una microcitosis. Si tenemos que el paciente sale con 120 centilitros de volumen corpuscular medio, tenemos una macrocitosis. Están grandes esos eritrocitos. La hemoglobina corpuscular media va a medir el contenido medio de la hemoglobina en cada uno de los hematíes, ¿sale? Si esta hemoglobina corpuscular media está disminuida, entonces tenemos la hipocromía. Si esta hemoglobina en cada uno de los hematíes está aumentada, vamos a tener, de hecho, esta hipercromía no existe como tal. O sea, de hecho, esto mejor bórrenlo porque los voy a confundir. Aquí nada más vamos a medir la normocromía, si está normal, si está dentro del parámetro, o la hipocromía, ¿sale? Y nos ayuda mucho a clasificar las anemias, ¿sale? Y la amplitud o el ancho de distribución eritrocitaria, que en las biometrías hemáticas también ustedes lo encuentran como el RDW, nos ayuda a ver el grado de dispersión de esos eritrocitos. Y también nos va a ayudar en la clasificación. Más adelante vamos a ver, pero ahorita quiero que les quede claro que justo esto nos va a servir porque en base a la clasificación de la anemia, tú ya te puedes ir dando una idea de qué puede causar, qué puede ser la causa de esta anemia. Si nosotros encontramos una anemia microcítica, o sea, eritrocitos chiquitos, podemos nosotros sospechar de una anemia por deficiencia de hierro, que es la anemia ferropénica, que esa es la anemia más frecuente en todo el mundo. O de la enfermedad crónica o en una talasemia, ¿sale? La talasemia va a ser el principal diagnóstico diferencial de las anemias ferropénicas, ¿sale? Tenemos también, si tenemos anemia, pero el volumen está normal o está conservado, podemos pensar en una anemia hemolítica. Hemolítica es como la anemia hemolítica que ustedes quieran. Desde una anemia autoinmune, hemolítica o de una esferocitosis, alteraciones, células falciformes, etcétera. O anemias no hemolíticas que sean de tamaño normal, puede ser la pérdida sanguínea, como dijeron al inicio de la clase. Si nosotros tenemos que el paciente perdió sangre de un momento a otro, no esperamos o no tendríamos por qué encontrar unos eritrocitos cambiados de tamaño porque no fue algo crónico. O sea, realmente esto pasó en agudo y no hay un problema en sus eritrocitos, más bien solamente perdió sangre, pero está conservado el tamaño de los eritrocitos porque los eritrocitos no tenían un problema, ¿sale? Esto lo podemos encontrar en las anemias normocíticas. Y si vemos que el tamaño de los eritrocitos está muy grande, si es macrocítica, ahí podemos pensar en anemias megaloblásticas. Las megaloblásticas podemos sospechar en deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico. Y también podemos nosotros pensar cuando tenemos macrocitosis, podemos pensar en una falla medular o un síndrome mielodisplásico, que
Esos los vamos a ver más adelante. Ok, esto sí se los comenté. Si tenemos alteración en las plaquetas, a grosso modo podemos tener trombocitopenia o trombocitosis. En la trombocitopenia, ¿qué vamos a tener? Si no tenemos plaquetas y las plaquetas nos ayudan a coagular. Sangrado. Sangrado. Ajá. El tipo de sangrado es distinto en cada una de las alteraciones. Aquí vamos a tener sangrado mucocutáneo. ¿Qué quiere decir? Como su nombre lo dice, de mucosas y de piel, ¿sale? Estos sangrados mucocutáneos, por ejemplo, están los hematomas, las equimosis, el sangrado de encías, que son mucosas. Podemos tener sangrado también en paladar, en labios. Nosotros tenemos, si tenemos en cavidad oral estos sangraditos o estas petequias incluso, o hematomitas chiquititos, hemorragias chiquititas en la mucosa, si lo tenemos aquí, esta se le llama púrpura húmeda, ¿sale? Y si tenemos púrpura húmeda, quiere decir que las plaquetas están muy, muy, muy bajitas y la púrpura húmeda, siempre nosotros revisamos boquita cuando tenemos trombocitopenia porque esto nos ayuda a ver el riesgo de sangrado que tienen estos pacientes. Vamos a ver más adelante que hay una enfermedad que se llama trombocitopenia inmune primaria. Generalmente se comporta, es muy escandalosa porque te da mucha sintomatología de sangrado, pero realmente es benigna, responden relativamente rápido y no da tantas complicaciones. Pero siempre tenemos que ver boca porque si en boca tenemos sangrado mucocutáneo, es un dato que nos ayuda a sospechar porque se dice que hay un mayor riesgo de sangrado más importante, como sangrado del sistema nervioso central, etc. Pero sangrado mucocutáneo. Y los sangrados menstruales entran dentro de este sangrado mucocutáneo. El sangrado de tubo digestivo, el sangrado de encías, los moretones, las petequias. ¿Alguien sabe qué son petequias? Son como puntitos rojos que salen en la piel. Sí, como puntitos rojos, porque no sé cómo más describirlos. Son puntitos rojos. Pero no tienen bordes, eso sí. Exacto, no tienen bordes. Estos puntitos rojos, ¿por qué crees que sean? O sea, generalmente salen cuando las plaquetas están bajitas, ¿no? Por la extravasación, así tiene un nombre. Ajá. Digamos que pequeñas particulitas de sangre salen de los vasos sanguíneos precisamente por la falta de plaquetas y por eso se ven las petequias. Totalmente. Son microhemorragias, o sea, no son más que, sangrado capilar. O sea, tenemos microhemorragias de vasos muy chiquititos y entonces por eso, o sea, se rompe el vasito, tenemos una hemorragita y se ve el puntito. Pareciera un lunar rojito. Pero a la digitopresión no se quita, ¿sale? Porque también tenemos las otras púrpuras de las vasculitis que son distintas. Podemos distinguirlas al oprimir o también al borde. No tienen bordes, justamente, ¿sale? Entonces, estas son las petequias. Depende del tamaño del sangradito o del moretón o de la manchita, tenemos ya estas alteraciones. Este sangrado mucocutáneo es importante porque podemos tener también alteraciones o sangrado por tiempos de coagulación, o sea, por factores de coagulación deficientes, y el sangrado es distinto. Es por eso que les menciono o les reitero mucho el sangrado mucocutáneo, porque el sangrado mucocutáneo es muy característico de plaquetas. Si el paciente llega lleno de petequias, yo sospecho que es porque las plaquetas están bajitas, más que por factores de coagulación o tiempos de coagulación. Si yo lo veo así, yo le pediría una biometría hemática antes que unos tiempos de coagulación. ¿Me explico? El sangrado es distinto. Y las trombocitosis pueden ser primarias o secundarias. En las primarias hay algo que se llama trombocitemia esencial. Esta es una enfermedad que tiene una alteración genética en donde se empiezan a producir muchísimas plaquetas y nos puede dar un riesgo protrombótico. Y la secundaria es una trombocitosis reactiva, que es lo que yo les comenté.
puede haber un proceso infeccioso que nos cause una trombocitosis reactiva o incluso las plaquetas también pueden estar incrementadas en la deficiencia de hierro. Es común que en la deficiencia de hierro tengamos a lo mejor una anemia microcítica con una trombocitosis, que al corregir la anemia, también la trombocitosis se corrige. ¿Por qué? Porque es reactiva, es secundaria a un proceso de base que reactivó las plaquetas, hizo que se elevaran. Entonces, al corregirlo de base, puede corregirse, o más bien, perdón, se corrige esta trombocitosis, ¿sale? Lo vamos a ver, yo creo que empezamos ahorita, miren, aquí está, empezamos ahorita, a lo mejor en la historia clínica hematológica, pero bueno, vamos a tener síndromes en hematología, el síndrome anémico, el síndrome purpúrico, y en el síndrome anémico, ¿alguien sabe qué es el síndrome anémico? Es cuando hay una disminución de hemoglobina en el organismo, pero tiene que ser debajo de ciertos límites. Ok. Ok, ¿alguien más? Luna Clara. Sí, como lo comentó mi compañera, es la disminución de la hemoglobina y que va a presentar diferentes signos y síntomas, por eso es un síndrome, como puede ser debilidad, pues mareos, taquicardia o bradicardia, dolores de cabeza, eso. Ok. Maricruz. Sí. Sí, Ajá. ¿qué es el síndrome anémico? Ya lo dijeron, es la disminución de la hemoglobina. Ok. Esa es la anemia, acuérdense. Disminución de la hemoglobina es anemia, Ah, ok. como tal. Pero el síndrome anémico, Sería la disminución de los eritrocitos que nos va a dar como resultado diferentes signos y síntomas. sí, ok, justo. Hay que distinguir que la anemia va a ser el descenso en la cifra de hemoglobina, ¿sale? Y la repercusión de la anemia o la traducción clínica de la anemia, los signos y síntomas secundarios a la disminución de los eritrocitos o de la hemoglobina va a ser el síndrome anémico, ¿sale? Entonces, el síndrome anémico no es la disminución de la hemoglobina ni la disminución de los eritrocitos, esa es la anemia. El síndrome anémico es la manifestación secundaria a la anemia. Y sí quiero que lo distingan porque no siempre hay un síndrome anémico. Si nosotros a lo mejor, si tenemos un paciente que a su edad y su sexo y su ciudad, lo normal es de 12 a 14 y tenemos un 11.5 de hemoglobina, ¿creen que vaya a haber un síndrome anémico que tenga a lo mejor taquicardia, que tenga palidez, muy importante, que tenga como toda esta descompensación hemodinámica? Porque al final estos signos y síntomas son la respuesta de nuestro organismo para tratar de compensar hemodinámicamente la falta de hemoglobina. Pero si tenemos un 11.5 y para esa persona lo normal es un 12, ¿ustedes creen que vaya a tener un síndrome anémico instaurado? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, por eso es importante. La anemia sí la tiene, aunque sea leve, la anemia la tiene, ¿sale? Pero a lo mejor no va a tener un síndrome anémico como tal. El síndrome anémico es la respuesta del organismo ante la anemia. O sea, si tenemos una anemia importante, entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, la palidez, ¿por qué creen que está? ¿Podría ser por la hipoperfusión de los tejidos?
Ajá, va a haber hipoperfusión. Y lo que busca el organismo es centrar esa perfusión en los órganos vitales. Entonces la piel la deja secundaria. Ujú. La piel va a ser de lo menos importante si tenemos órganos vitales que centrar la perfusión, ¿sale? La taquicardia. ¿Por qué creen que sea la taquicardia? Porque el corazón late más rápido tratando de mandar ese poco flujo sanguíneo a todos los órganos. Exacto, esa oxigenación trata de compensar para que los pocos eritrocitos que tengan, si le doy más rápido, llega más rápido ese oxígeno en esos eritrocitos a donde tenga que llegar, ¿sale? Me estoy dando a entender el por qué. Los mareos, el aturdimiento, la cefalea, ¿por qué creen que sea? ¿Erasto? Pues yo creo que depende del nivel de anemia, ¿no? Porque, bueno, ya usted lo comentó al inicio, porque hay diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces va a depender mucho la clínica del paciente, porque pues todos estos mecanismos o todos estos características clínicas, pues nos va a ayudar a identificar. Por ejemplo, un nivel de hipovolemia bajo, entonces va a ser como un mecanismo compensatorio, ¿no? Y aparte nos va a hablar sobre qué tan grave está, porque nos puede dar orientación hacia un shock, por ejemplo. Ujú. Claro. Y también, si ustedes se fijan, obviamente la adaptación no va a ser la misma. También también va a depender de la velocidad de instauración de esta anemia, porque no va a ser lo mismo a lo mejor una anemia por deficiencia de hierro que no me atendí en mucho tiempo y que a lo mejor yo estoy desnutrida. Claramente no estoy desnutrida por mis cachetes, pero a lo mejor yo estoy desnutrida y mi alimentación es muy mala y no me atiendo, no, ni siquiera me hago una biometría hemática, no me doy cuenta que tengo anemia. Y así estoy por, no sé, tal vez más de un año, por años, y nos han llegado pacientes con un 6-7 de hemoglobina, que uno piensa que difícilmente una deficiencia de hierro llega a un 6 de hemoglobina, pero nos han llegado pacientes con 6 de hemoglobina, con requerimiento transfusional, porque no se dio tratamiento a tiempo, pero la repercusión o este síndrome anémico, obviamente con 6 de hemoglobina ya hay una repercusión, pero no es tan excesivamente importante como un paciente que chocó y ahorita tuvo una pérdida sanguínea muy importante. O sea, la adaptación obviamente no es la misma, ¿no? Si yo llevo años instaurándose esta anemia poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, el cuerpo va adaptándose poco a poquito a cada uno de estos cambios, ¿sale? Si yo ahorita choco y tengo una pérdida sanguínea muy importante, aunque llegue con 8 de hemoglobina, yo tenía un 14 de hemoglobina tal vez. Entonces, de 14 a 8 de hemoglobina en media hora, claramente el síndrome anémico va a ser muy, muy importante porque mi cuerpo no tuvo tiempo de adaptarse a este cambio, ¿sale? Entonces, sí, el grado y la velocidad de instauración va a dar esta clínica, o sea, va a dar una clínica distinta. Ujú. El síndrome purpúrico. Entonces, ya vimos el síndrome anémico. El síndrome purpúrico, ¿qué creen que sea? Ahí está, pues. Disminución plaquetaria, pero creo que es por una destrucción de carácter inmunológico, ¿no? Ok, ahí nuevamente me están dando la definición a lo mejor de trombocitopenia, ¿no? La disminución de las plaquetas es trombocitopenia. Ujú. Y a lo mejor es la causa del síndrome purpúrico. ¿Pero qué es el síndrome purpúrico? Ya cuando se presentan los síntomas y los signos. Ok, que en este caso, ¿cuáles serían? Estefanía. Pues justo ya hablábamos sobre pues, lo que compone un síndrome, ¿no? Es aquel conjunto de manifestaciones clínicas. En este caso,
tengo entendido que son hemorragias en la piel, ¿no? Y pues estas se diferencian porque son color púrpura. Exacto. O sea, las lesiones purpúricas son justo las lesiones como hemorrágicas en piel, ¿sale? Obviamente esto lo vamos a distinguir o va a ser independiente de la púrpura, de la púrpura inmunológica, ¿no? Aquí estamos hablando de un síndrome purpúrico secundario a una trombocitopenia y esta va a ser causada por hemorragias, ¿sale? Estas van a ser hemorragias en capas superficiales de la piel que pueden ir desde petequias, que son las más chiquititas, podemos tener equimosis o podemos tener hematomas. Esto generalmente el síndrome purpúrico, o sea, la hemorragia o el síndrome hemorrágico que es de tipo purpúrico, que es sangrado mucocutáneo, generalmente lo asociamos a hemostasia primaria, que vamos a ver más adelante que la hemostasia primaria es principalmente por plaquetas, ¿sale? Y ahora podemos tener el síndrome purpúrico por trombocitopenia o síndrome purpúrico no trombocitopénico. Aquí, ¿qué puede estar pasando? Obviamente tenemos que va a ser independiente. Lo inflamatorio y vascular, que son como lo inmunológico, que son las vasculitis, que son la púrpura de Henoch o el síndrome de Henoch, Schönlein, las malformaciones vasculares, etcétera, ¿no? Estas las vamos a hacer a un lado ahorita porque no son hematológicas. Pero, ¿qué puede pasar cuando tenemos una buena cifra de plaquetas, pero aún así tenemos estos datos de sangrado? Diego ya participó. Fernando Paz. Adair. Gloria. No sé si esté bien, pero tal vez podría indicarnos algún problema en, no sé, tal vez algún factor de coagulación o la disfunción de las plaquetas. Sí, disfunción de las plaquetas más que factor de coagulación. Los factores de coagulación justo nos dan un tipo de sangrado distinto, es lo que les comentaba. El síndrome purpúrico o el sangrado mucocutáneo es algo muy característico de plaquetitas. Entonces, justo, si nosotros hay algunas enfermedades en donde podemos tener una cantidad de plaquetas decente o normal, incluso normal, pero que tengan este dato de sangrado mucocutáneo como si esas plaquetas, como si no tuviera buenas plaquetas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que hay un defecto en la calidad de las plaquetas, en donde la plaqueta está presente, pero no funciona. No hace su función como debería. Entonces salen normales en la biometría hemática, pero da datos de sangrado porque esas plaquetas que tienen normales no están funcionando. Y obviamente tenemos el síndrome purpúrico por las trombocitopenias. La trombocitopenia son plaquetas bajitas por lo que ustedes quieran. Puede ser desde algo congénito, algo adquirido, por enfermedades benignas, malignas, por procesos infecciosos, por aumento en la destrucción, por secuestro, incluso en el hiperesplenismo, etcétera. Lo vamos a ver más adelante como más a detalle, pero esto es para que tengan a grosso modo una introducción y vayan metiéndose un poquito a lo que vamos a ir estudiando, ¿sale? Porque esto van a ser como conceptos que vamos a mencionar en todo el curso, ¿sale? ¿Alguien me pudiera decir con estos parámetros un diagnóstico? O sea, una clase, no estoy pidiendo un diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Estamos hablando de una anemia. ¿Cómo me la clasificarían? ¿Erasto? Pues sería una anemia de grado 2, según la OMS. Ok. Y aparte, pues si le damos apellido, sería una microcítica por el volumen corpuscular medio. Bueno, así sencillo. Microcítica y ¿qué más? Por la hemoglobina media. ¿Cómo?
por la hemoglobina corpuscular media, ¿qué más sería? Sí, yo no sé. La microcítica por el volumen corpuscular medio. Y dijimos que la hemoglobina corpuscular media nos ayudaba a clasificar. Ana, Sería hipocrómica. Ah, sí, justo es en hipercrómica o hipercrómica, en este caso sería hipocrómica. hipocrómica. Acuérdense que la hipercrómica, bórrenla de su mente. Hipercrómica, bórrenla, ¿sale? Para que todos, si anotaron de esa diapositiva la hipercrómica, bórrenla, bórrenla. O sea, borren de su mente y de sus apuntes esa hipercrómica. Ujú. Vicky, ¿algún diagnóstico que se te venga a la mente ahora sí, un diagnóstico de esta anemia, por ejemplo? ¿Qué puede ser si tenemos una anemia hipocrómica, microcítica, hipocrómica? ¿Samsara? ¿Podría ser una anemia por deficiencia de hierro? Exacto. Exacto, puede ser una anemia por deficiencia de hierro. Entonces ahí yo ya voy como que pensando, si me voy a lo más frecuente, la anemia más frecuente a nivel mundial, ¿cuál dije que era? Miranda. Sí, sí, dijo que era justo por la deficiencia de hierro la más común. Exacto, entonces si yo me voy por frecuencia, la más común es la deficiencia de hierro. Entonces yo lo que pediría es, pues por orden de frecuencia, un perfil de hierro, ¿sale? Para el estudio de las anemias vamos a ver más adelante que es muy importante también los reticulocitos. En este caso no se los puse porque apenas estamos empezando esto, ¿no? Pero más adelante vamos a empezar a ver un poquito más para que me sepan clasificar bien esas anemias. Es muy vital en el curso de Mato que aprendan a clasificar las anemias, porque va a ser de lo más frecuente que ustedes vean en lo que hagan en general, ¿sale? Desde médico general, si hacen alguna especialidad de adultos, de pediátricos, de lo que sea, la anemia va a ser lo más frecuente que se encuentran en todos sus pacientes, ¿no? Y el que aprendan a clasificarlo, y además también es muy preguntado en todos los exámenes las anemias, entonces que aprendan a clasificarlas adecuadamente nos va a ayudar a hacer como un mapita mental para que ustedes se vayan orientando a qué voy a buscar en este tipo de anemia, ¿sale? Tenemos ahorita 10 minutitos, a lo mejor, a ver, permítanme. Ay. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, Pi. Ok. A ver, a lo mejor unos minutitos más. ¿Saben por qué quiero avanzar más? Justo porque sé que este semestre es corto. Entonces, en este semestre sí tenemos que darle un poquito de turbo. Entonces, si quieren, podemos empezar unos minutitos con la historia clínica y la exploración física en hematología. ¿Alguien ha escuchado hablar de los síntomas B? ¿Qué son los síntomas B? Los síntomas característicos de alguna patología. ¿De alguna patología en general? Miranda. Pues son referentes a, pueden ser a cáncer. Exacto, sobre todo son de patologías malignas. Cuando hay síntomas B tenemos la sospecha de una patología maligna, de un cáncer, de un cáncer de distintos tipos. ¿Y alguien sabe cuáles son estos síntomas B? Fiebre.
Podría ser fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso sin causa aparente. Perfectísimo, exacto. Cuando tenemos estos síntomas B, nosotros tenemos que sospechar de algo maligno, ¿sale? La fiebre mayor a 38 sin causa aparente o sin proceso infeccioso aparente, la pérdida ponderal o pérdida de peso de manera inexplicable, que el paciente obviamente no esté a dieta, ni esté comiendo distinto, ni esté haciendo nada para perder peso y que aún así esté perdiendo peso. Y la diaforesis nocturna, que es sudoración nocturna, que generalmente nosotros al interrogatorio, porque muchas veces dicen como, ay, sí, es que yo sudo mucho. Es distinto el sudar mucho de toda la vida de semanas para acá empezar a sudar mucho en la noche y de manera profusa, que amanecen con la pijama empapada o la almohada empapada o las sábanas empapadas, ¿sale? Entonces es la manera de interrogarlo nosotros. Ahora, los signos y síntomas que forman parte del síndrome anémico, ¿cuáles son? Samsara. Sí, pueden ser mareos, dolores de cabeza, en casos creo que de una anemia muy extrema, se podría decir, ya puede haber desmayos, eh, manos y pies fríos y palidez. Ok. Ajá, vamos a tener esto. Todos estos signos y síntomas pueden estar presentes en el síndrome anémico, principalmente taquicardia, palidez, cefalea, astenia, adinamia, casi siempre hay astenia, adinamia. Ajá. Es de hecho lo más frecuente, aunque todavía no haya taquicardia, porque eso es en grados más intensos, pero incluso desde grados leves puede empezar a haber astenia, adinamia, un poquito más de cansancio del habitual, ¿sale? Ahora, como dijimos que en la hematología estudiaba tanto enfermedades de la sangre y los tejidos o los órganos hematopoyéticos, vamos a tener que para la orientación diagnóstica de cada una de estas enfermedades, tanto malignas como benignas, como todo en la medicina, vamos a necesitar de una adecuada historia clínica y una exploración física. Aquí nosotros vamos a ver lo que nos interesa un poquito más adaptado hacia lo hematológico. En la historia clínica, ¿qué es lo que vamos a nosotros a ver? Los síntomas, ¿no? Porque es lo referido por el paciente. Nosotros al interrogatorio podemos obtener ciertos síntomas, que es lo que nos va a referir el paciente. Y a la exploración física, nosotros vamos a ver estos signos, podemos encontrar ciertos signos, ¿sale? Entonces, al nosotros tener una buena historia clínica y una buena exploración física, vamos a saber los signos y síntomas que nos van a orientar y nos van a dar un diagnóstico sindromático, ¿sale? Del diagnóstico sindromático podemos nosotros ir a un diagnóstico etiológico pidiendo los estudios complementarios adecuados. Ahora, en toda historia clínica en la medicina, vamos a necesitar obviamente la identificación del paciente, cuál es su padecimiento actual, cuáles son sus síntomas generales, cuáles son como la molestia principal del paciente, porque acude a consulta o a urgencias o a donde sea, al interrogatorio tienen que hacerlo general y tienen que hacerlo también dirigido. Si ahorita tiene algún tratamiento específico, porque el tratamiento, o sea, algunos tratamientos nos pueden dar ciertas alteraciones o ciertas, pues sí, alteraciones en las líneas celulares. Por ejemplo, es algo relativamente común, al menos en pediatría, que los pacientes que tengan un manejo anticomicial, o sea, que tengan epilepsia y que tengan pues tratamiento con, por ejemplo, valproato de magnesio. El valproato de magnesio se asocia a trombocitopenia. Entonces, de pronto llegan con trombocitopenia. Generalmente es leve. La verdad es que no les da tanta repercusión, pero si nosotros vemos la trombocitopenia y no sabemos que tiene un tratamiento anticomicial, vamos a empezar a buscar otras causas de esa trombocitopenia. Pero si nosotros interrogamos y al interrogatorio sabemos que tiene una epilepsia y que está en tratamiento con valproato de magnesio, yo digo, pues esa trombocitopenia es por el valproato de magnesio que está tomando el paciente. Obviamente es muy importante la historia familiar del paciente.
¿Por qué es importante la historia familiar del paciente? Porque ahí podemos nosotros darnos cuenta si este paciente puede tener una enfermedad congénita o hereditaria o si tiene mayor riesgo de desarrollar X enfermedad, ¿no? Tanto benigna como maligna. Tenemos desde las anemias hemolíticas, hay anemias hemolíticas que vamos a ver más adelante que son más frecuentes en ciertos, en ciertas zonas del país, por ejemplo. O si a lo mejor sabemos que el paciente viene del extranjero, entonces yo puedo pensar en anemias hemolíticas de otro país, que a lo mejor no sean tan frecuentes aquí, pero me hacen sospechar. Por eso es importante interrogar absolutamente todo. Tenemos que interrogar a qué se dedica el paciente, porque también de ahí podemos sacar ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, la exposición a organofosforados, la exposición a ciertos tóxicos, la exposición a cierta radiación nos puede dar un mayor riesgo del desarrollo de ya sea de anemias aplásicas o de fallas medulares o incluso de malignidad, de leucemia, de linfomas, etc. Vamos a interrogar, obviamente, enfermedades previas. Historia ginecológica es muy importante en la hematología porque podemos tener una anemia, por ejemplo, simplemente una anemia por deficiencia de hierro en las pacientes con sangrado uterino anormal, con sangrados abundantes menstruales. La mujer tiene un mayor riesgo, obviamente, de una anemia porque tenemos los sangrados mensuales, en donde tenemos obviamente una pérdida sanguínea. Si normalmente tenemos una pérdida sanguínea mensual, imaginen las que tienen un sangrado más importante, pueden desarrollar una anemia por deficiencia de hierro porque este sangrado es más importante y es crónico. Esto puede ser importante para las anemias, pero también puede ser importante porque puede ser la presentación de alguna coagulopatía, de alguna enfermedad o algún trastorno en la coagulación, de alguna deficiencia, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, que es de las coagulopatías más comunes y frecuentes a nivel mundial. Y muchas veces, más bien, siempre hay que interrogar de manera muy objetiva o lo más objetiva posible el sangrado menstrual, porque muchas veces cuando tú interrogas el sangrado menstrual, ¿qué es lo que te van a responder de primera instancia? Casi todas te responden normal. Si tú solo preguntas, ¿cómo está su sangrado menstrual? Lo que te van a responder es normal, porque su normalidad generalmente viene de familia. O sea, normalmente la mamá o las hermanas van a ser la normalidad para esta paciente. Entonces, a lo mejor para la paciente, si su mamá duraba 15 días sangrando o 10 días sangrando, o a lo mejor duraba 5 días sangrando, pero en esos 5 días usaba un paquete de toallas diario. Entonces, la mamá así funcionaba, su hermana así funcionaba, entonces para la paciente a lo mejor es normal que sangre 5 días, pero que use un paquete de toallas diario, porque eso es lo normal para ella. Entonces, por eso siempre es muy importante interrogar muy dirigidamente. Cuando ustedes interrogan el sangrado menstrual, ustedes tienen que preguntar, ¿cada cuánto le baja? ¿Cuántos días dura el sangrado? Y cuántos dispositivos usa. O sea, si es toalla, si es tampón, si es copa, ¿cuántas toallas usa al día? Si son toallas, ¿cuántas toallas usa al día? ¿Qué tipo de toallas son las que usa? Si son, nocturnas, si son regulares, y si es que estas las cambia por higiene o porque ya están empapadas. Para nosotros darnos una idea de lo más objetivo posible de qué cantidad de sangrado está teniendo esa paciente. Entonces, siempre interrogan muy específico. O si tampones, ¿cuánto se cambia al día? O la copa también. Y ahí vamos a tener una idea mucho más objetiva que si nosotros nada más preguntamos cómo sangra, o cada cuánto, o cuánto le dura el sangrado. Sí hay que preguntar específicamente estas interrogantes para así nosotros ver más objetivo si sí es real que es normal su sangrado o si a lo mejor esa normalidad para ella no sea lo normal para todo el mundo. Y ahí nosotros nos podemos dar una idea o empezar a sospechar de una coagulopatía
o saber que a lo mejor no es por una coagulopatía, a lo mejor es una alteración ginecológica, ya sea por miomatosis o por lo que ustedes quieran, pero el sangrado uterino para nosotros es importante para coagulopatía o para las anemias, ¿sale? Entonces, siempre interrogan muy bien. Los signos vitales y la exploración física, pues obviamente también son muy importantes. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero para la próxima clase vamos a terminar de ver esta... Ah, pues es el lunes. Entonces vamos a terminar de ver esta clase. Y esta clase es muy importante porque justo les orienta a lo que yo quiero que ustedes interroguen y exploren en el paciente que les llegue a consulta. Bueno, en toda la medicina tienen que interrogarlo y explorarlo muy bien, pero acaba más orientado hacia lo hematológico, para que ustedes vayan orientando y haciendo sus mapas mentales de si a lo mejor yo tengo esta patología, si a lo mejor tengo a la exploración tengo ese síndrome purpúrico, puedo sospechar de esta patología. Bueno, lo terminamos de ver la próxima clase. ¿Alguien tuvo alguna duda hasta ahorita? Recuerden que cuando tengan alguna duda, igual me pueden interrumpir sin problema, porque yo prefiero que la duda se aclare en ese momento, y que después se les olvide lo que iban a preguntar. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Entonces, para la próxima clase, terminamos esta, ¿sale? Que es la historia clínica y la exploración física en hematología. Estudien el síndrome anémico, el síndrome purpúrico, o sea, cuáles son los signos y síntomas de cada uno, qué encontramos o cómo identificamos el síndrome purpúrico, el síndrome anémico, el síndrome infiltrativo, y qué puede causar cada uno de estos, ¿sale? Yo creo que con esto y nos vamos a ir ahí dando una idea. Como quiera ahorita, reviso un poquito más para ver qué otros puntos les van a ser útiles para la próxima clase, ¿sale? Pero estas son como generalidades que poco a poco vamos a ir puliendo a lo largo del curso. Pero es importante para mí que vayamos poco a poquito hablando el mismo idioma, para que vayamos entendiéndonos y para que ustedes vayan adaptándose a todo este lenguaje hematológico. Entonces, pues si no hay ninguna otra duda, pues nada, nos vemos el lunes, ¿vale? Al final sí quedaron las 2 horas para el lunes. Nos vemos. Bye, que tengan bonito fin de semana. Adiós, Hasta doctora. luego. Hasta Adiós, luego. doctora.